Buenos días, mis hermanos. Gracias por estar junto con nosotros estudiando la Biblia. Estamos estudiando Efesios y, mis hermanos, si ustedes necesitan una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan, mis hermanos, compartan, pongan me gusta, compartan porque necesitamos predicar a la mayor cantidad de personas. Compartan. Hoy día vamos a estudiar expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Y para esto vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias porque vamos a estudiar tu Santa Biblia. Acompáñanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a comprenderlo, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y en especial cuida de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. El versículo de memoria está en Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Vamos a empezar con Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La semana pasada, en la lección anterior, hemos visto cómo Dios nos salva en forma personal. Hemos visto cómo esa relación vertical entre el hombre y Dios se ha restablecido. Vamos a repasar esa redención que hizo Dios en forma personal o vertical. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solamente eso, hemos dicho en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. No solamente estábamos muertos en pecados, también seguíamos la corriente de este mundo, las cosas que se hacen en este mundo. También hay otra situación, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hemos dicho que Satanás operaba en nosotros. Y eso es un asunto muy, muy grave, pero no queda ahí. Miren lo que dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos dominados por nuestros deseos. Esta era nuestra condición personal. Y esta era nuestra condición en relación con nuestro Dios. Una condición realmente alarmante. Y esa condición nos lleva a que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, a la muerte eterna. Pero Dios, hemos visto que Dios hizo algo especial por su carácter. ¿Cuál es su carácter? Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios nos ama con su gran amor, dijimos la semana pasada. Y gracias a su gran amor,
Nosotros que no podemos hacer nada, somos salvados por gracia, nada más que por gracia. Por gracia hemos sido salvados. Luego dijimos que por esa gracia Dios nos dio algo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida con Cristo. Entonces estábamos muertos en pecado, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y hemos visto algunas otras características también. Seguíamos la corriente de este mundo, pero gracias a Cristo ahora ponemos la mira en las cosas celestiales. Satanás operaba en nosotros y ahora que Cristo opera en nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Éramos dominados por nuestros deseos. ¿Ahora qué? Ahora tenemos un espíritu de poder, amor y dominio. Tenemos un espíritu de amor, poder y dominio. Y finalmente estábamos condenados a la muerte, ahora seremos bendecidos para siempre por su gracia. Tendremos la vida eterna por su gracia. Todo esto es nuestra relación con Dios. Estábamos mal con nuestro Dios, estábamos separados, pero Dios por su gracia, por su gran amor, nos ha redimido para Él. Es mi relación con Dios. Gracias, Dios, porque me has salvado. Pero no solamente tenemos una relación con Dios en este mundo, también tenemos una relación con otras personas. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, también eso cambia. Y a eso se llama una expiación horizontal con los que nos rodean, con nuestro prójimo. Y también hay antes y después de Cristo, como vamos a ver en Efesios 2, 11 y 12. Miren lo que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, en otro tiempo antes de Cristo, ustedes, ¿qué estaba pasando? Erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Éramos llamados incircuncisos por aquellos circuncisos. O sea, estaban separados, no se podían unir. Y no solamente eso, miren lo que dice aquí: en aquel tiempo estabais en Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En primer lugar, estábamos alejados, no estaban cerca, había algo que les alejaba de otras personas. También no tenían esperanza, sin esperanza. Y finalmente, y sin Dios en el mundo, sin Dios. Entonces nuestra relación personal con otras personas, con nuestro prójimo, también estaba deshecha. Pero Dios no solamente nos cambia en relación con Él, también nos cambia en relación con nuestro prójimo. Miren lo que dice Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús. Ahora cambia, ahora viene que después de Cristo, antes de Cristo estaba mal, pero ahora en Cristo Jesús, después que he aceptado a Cristo, ahora que estoy con Cristo, ¿qué sucede? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ustedes que estaban lejos, que estaban separados, ahora por la sangre de Cristo se han juntado. Entonces hemos sido hechos
cercanos, somos acercados en Cristo Jesús. ¿Y por qué somos acercados en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque Él tiene ese poder de acercarnos con nuestros hermanos, de juntarnos con nuestros hermanos que estábamos separados, porque Él tiene ese poder. Miren lo que dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra paz, Él es nuestra paz. ¿Y qué clase de paz? ¿Qué clase de paz? Miren lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que a veces no podemos comprender. ¿Cómo es posible que si antes estábamos peleados como enemigos irreconciliables, ahora en Cristo podemos estar juntos? ¿Cómo es posible? Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La clave es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice Efesios 2:17. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Si ustedes estaban separados, si era irreconciliable, ahora están unidos. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Miren lo que dice lo que sigue. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El único que puede derribar paredes de separación es nuestro Dios. Por eso Efesios 2:16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Matando en ellas, ¿qué cosa? Las enemistades. Mediante la cruz, Dios nos va a dar la capacidad de estar en paz con nuestros hermanos. Si antes he estado alejado de mis hermanos, he estado alejado de mi familia, he estado alejado de mi prójimo, me he peleado con mi familia, me he peleado con mi prójimo, me he peleado con alguien de la comunidad. Si alguna vez ha ocurrido eso, gracias a Cristo se han derribado las paredes que me desunían con esa persona. Él ha matado las enemistades, me ha dado corazón nuevo, me ha dado una nueva vida que es capaz de perdonar y ser perdonado. Por eso ahora que estoy con Cristo, cambia mi vida. Ya no quiero pelear, ya no quiero estar en enemistad con otros. Ahora mi vida ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Miren lo que dice Efesios 4:2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¡Qué cambio, mis hermanos! Si antes estábamos alejados, sin esperanza, sin Dios, con una pared que nos separaba, ahora gracias a Cristo vivimos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oh, mis hermanos, qué cambio. Si estábamos separados por cualquier circunstancia, ahora en Cristo, Cristo es la paz que destruye toda enemistad. Cristo es la paz que destruye toda enemistad. Entonces, la reconciliación es el regalo de Dios desde la cruz. Y todo es el trabajo de Dios.
todo es el trabajo de Dios, porque miren lo que dice Efesios 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Algunos de nuestros hermanos usan este pasaje, esta parte de este pasaje para decir, mira, la ley de los mandamientos se ha abolido, ya no sirve más. Pero el apóstol Pablo está hablando de los 10 mandamientos. Vamos a recordar que hay mandamientos de Dios y mandamientos de los hombres. Miren lo que dice Mateo 15:9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué clase de mandamientos? Mandamientos de hombre. Y Dios enfatiza, en vano me honran, porque ustedes han hecho esos mandamientos. A diferencia de estos mandamientos de hombre, existen los mandamientos de Dios. Miren lo que dice Juan 14:21. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda. Dios dice, el que tiene mis mandamientos, son sus mandamientos, dados por Dios aquí en la Santa Biblia, no por el hombre, sino por Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Los mandamientos de ¿quién? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué hay que hacer? Hay que guardarlos. Y eso es una manifestación de nuestro amor hacia Dios. Y esos mandamientos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Lo que está aquí en la Biblia. Miren un ejemplo de esos mandamientos. Marcos 10:19. ¿Qué dice? Los mandamientos, ¿sabes cuáles son? No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos en este caso explícitamente son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Esos son los mandamientos de ¿quién? Los mandamientos de Dios. A eso llama Dios mis mandamientos. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, por supuesto que no se refiere a estos mandamientos de Dios, porque después Él habla de esos mandamientos diciendo que hay que guardarlos. Por ejemplo, Efesios 6:2-3, el último capítulo de Efesios, miren lo que resalta. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios, el capítulo 6, en esta oportunidad el apóstol está refiriéndose a los mandamientos de Dios, aquellos que no han sido abolidos por nadie, aquellos que no pueden ser abolidos. Y entonces, ¿por qué Él habla de estos mandamientos expresados en ordenanzas? ¿A cuáles mandamientos? Por supuesto, a estos mandamientos de hombres. Miren lo que dice Colosenses 2:20-22, refiriéndose a estos mandamientos de hombres. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, otra vez está hablando de Cristo, están en Cristo, han muerto en Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después que hemos muerto en Cristo? Porque
como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosa que todas se destruyen con el uso. ¿Cuáles son esos mandamientos de los hombres? Mandamientos que no dicen en la Biblia, que a veces nos inventamos, como no manejes, ni gustes, ni aun toques algunas cosas. Mandamientos que el ser humano se inventa y que alejan al ser humano de Dios y alejan al ser humano de su prójimo. Un ejemplo de ese alejamiento está aquí en Juan 4:9. Miren lo que dice. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mandamientos de hombres. Dios nunca había dicho que ellos van a ser enemigos. Solamente se hicieron enemigos por causa del hombre, por el pecado y por seguir tradiciones de los hombres. Y Cristo vino a cambiar esos mandamientos humanos, esos mandamientos que no unen a las personas. Y miren qué sucede cuando realmente Dios cambia al ser humano. Dios cambia esas relaciones humanas. Miren qué sucede. Juan 4:27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. ¿Qué pasó con los discípulos? Se maravillaron de que hablaban con una mujer por dos cosas. Uno, porque ellos sabían que ellos no podían estar hablando. ¿Cómo es posible que Jesús esté hablando con la mujer samaritana? Se maravillaron de eso. Pero no solamente este acto causa esa clase de maravillarse, sino también la paz que sobrepasa todo entendimiento. No comprendo cómo Jesús va a hablar con la mujer samaritana. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es esa paz en Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y miren lo que dice aquí: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces Cristo vino y anuló el muro divisorio hecho por el hombre. Oh, mis queridos hermanos, pero todo ese cambio se debe a Jesucristo. Se debe a Jesucristo, que trabaja entre nosotros haciendo la paz, haciendo la paz. El detalle es que Cristo es el único que puede dar paz al mundo. Miren lo que dice Efesios 2, 17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Esa paz son las que se anunció como buenas nuevas a los que estaban lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Para el apóstol Pablo es importante esto de las buenas nuevas de paz. Para él es importante la paz que viene de Dios. Él, por ejemplo, en el primer capítulo, Efesios 1:2, introduce: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. En el último capítulo, Efesios 6:23, Él se despide con estas palabras:
paz sea a los hombres y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros al empezar su carta y paz al terminar su carta. Es que para él el único que puede dar paz es Jesucristo, y no puede ser de otra manera, porque miren lo que dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Efesios, el apóstol dice: Él es nuestra paz, y Jesús mismo dice: en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo soy la paz. Miren lo que dice en Juan 14:27 nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo les doy mi paz, yo les dejo mi paz, no como el mundo la da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que nos llena de esperanza. Es una paz que nos llena de el amor de Dios. Entonces Jesús es el predicador de la paz, es el único que puede darnos paz y puede unirnos a todos nosotros. Por eso Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes estabas sin esperanza, sin Dios. Ahora con Cristo somos miembros de la familia de Dios. Si antes estábamos alejados, sin Dios, ahora en Cristo somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. ¿Y dónde está nuestro fundamento? ¿Dónde? Miren lo que dice Efesios 2:20 y 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificados sobre lo que dice la Biblia, sobre este fundamento. Pero miren lo que continúa: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Solamente la Biblia, solamente los apóstoles y los profetas, y la principal piedra, el principal fundamento, nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento, solamente Cristo. Miren lo que recalca 1 Pedro 2:6: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Si nosotros creemos, no seremos avergonzados. Miren lo que continúa aquí: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias a Jesucristo, gracias a que Él es el fundamento de nuestra vida cristiana, el fundamento en este caso de la iglesia, que es como un edificio. Entonces todos los miembros de la iglesia debemos crecer en Cristo, debemos estar unidos en Cristo como una iglesia triunfante. Miren lo que dice Efesios 4:4-6: un cuerpo y un espíritu, ya no separados, ya no enemistados, ahora juntos, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación. Antes no tenía esperanza, ahora vivo con esperanza. ¿Y qué más? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oh, mis hermanos, qué cambio, qué cambio. Antes de Cristo estaba completamente alejado de otros, estaba en enemistades, en riñas, en peleas, tenía muros de separación, muros humanos de separación. Ahora en Cristo hay paz, somos hechos cercanos, hay esperanza, somos miembros de la familia de Dios y como miembros de la familia de Dios crecemos en Cristo hasta llegar a la vida eterna. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que nunca nos separemos de nuestro fundamento principal, que es Cristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide todos los días de nuestra vida. Que Dios nos cuide.